¿Sabe qué? Dejemos dos versículos, ¿no? Miqueas capítulo 7, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice así la bendita palabra de Dios: porque el hijo trata con desdén a su padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, ¿qué dice? Son los de su propia casa. Versículo 7, pero yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermano. Hoy quisiera hablar una vez más sobre la paternidad, ¿no? Sobre la paternidad, sobre la crianza de nuestros hijos y por supuesto lo haré desde la óptica espiritual, ¿no? No lo haré desde la óptica humana, la óptica humana ha cambiado tanto. Yo les he dicho cómo nos criaron a nosotros, nuestros padres. Es tan diferente como ahora hasta la ley obliga a que se deben criar a los hijos. Es muy diferente. Sí, nuestros padres forjaron una disciplina en nosotros, se generaba un respeto. Ahora no. Ahora pues somos igualitos y ya aplicar una disciplina es bastante complicado, pues toca aplicar una disciplina y contratar abogado, ¿no? Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, yo empiezo diciendo que no hay tiempos que sean fáciles para tener y criar hijos, ¿no? Fue complicado antes, lo es complicado siempre, sino que hay momentos en que es aún más difícil. Nunca ha sido fácil criar hijos, nunca. El punto de Génesis 3 es que tan pronto como el pecado entró en el mundo, oiga bien, tan pronto como el pecado entró en el mundo, tener hijos y criarlos se volvió una tarea difícil, porque el pecado entró en el mundo. Y el Señor le dijo a Eva: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Eso implicaba que con dolor los vas a criar, ¿cierto? Y después de que ella y Adán criaran a dos niños, ya sabe lo que pasó, el uno mató al otro. Qué bonita familia, dice usted, ¿no? Caín mató a Abel. Y el punto de esta historia es que el pecado está ahora en el mundo. Escúchelo bien, el pecado está ahora en el mundo, pero está en cada padre y está en cada hijo también. Eso debemos tenerlo en cuenta, y este es el tipo de cosas que hace el pecado. El pecado entró en el mundo y contaminó a todos, padres e hijos. Arruina a la gente, arruina a las familias, y el problema principal en el mundo es el poder del pecado que mora en nosotros. Y es un poder, es una fuerza, es un defecto, una depravación, una corrupción en el alma humana, porque no es una serie de elecciones libres. El pecado es una poderosa atadura que destruye la libertad humana, porque el pecado te ata, ¿no? El pecado te esclaviza. Y la única manera de que un ser humano sea libre, para que un padre o para que un hijo sea libre,
es nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice, ¿no es cierto? Es la única manera, no hay otra manera. La psicología no ayuda en esto. La única forma de ser libre es que nazcas de nuevo, y esto es a través del Espíritu. Abrazar a Jesucristo como Salvador, ser perdonado de los pecados por el Creador del universo y recibir el Espíritu Santo contrapoder al poder del pecado. ¿Ya? Lo único que nos puede a nosotros fortalecer para combatir eso es el Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando nosotros hemos entendido que los pecados fueron perdonados, el pecado fue quitado, pero en nosotros quedó una, yo no sé cómo decirlo, una maña, o quedaron actitudes pecaminosas, que la única forma de liberarse de ellas es mediante el Espíritu. Mire, ahora hay muchas técnicas para actitud mental positiva, para encaminarte hacia el éxito, para que salgas de tu baja autoestima, etcétera, 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 pero son paliativos. ¿Y por qué son paliativos? Porque simplemente el pecado está ahí. Y la única forma de salir de eso es mediante el Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo pueda estar en ti es necesario que nazcas de nuevo, y para eso se necesita la obra salvadora de Jesucristo. ¿Cierto? Amén. Bueno, es la única esperanza para el mundo y para los padres, para los hijos, y esto es cierto en todas las épocas, siempre ha sido así. Así que no hay tiempos fáciles para tener hijos y criarlos, y hasta convertirlos en adultos humildes, amorosos, justos, creativos, productivos y que exalten a Cristo. No es fácil, hermano. No es fácil, y todos los padres que están aquí, que ya tienen hijos maltones, ¿no? Saben lo complicado que es. De pequeños, pues tú los traías y se sentaban contigo y tú les pegabas un grito silencioso y ahí se quedaban. Ahora ya no vienen. Ahora ya no quieren venir. Y si los obligas, estás violando el libre desarrollo de su personalidad. Entonces es complicado. Ya, es complicado. De pequeñitos, pues ahí los veía y todos metidos ahí en la escuela dominical. Ahora ya es un complique tenerlos juntos. Es un problema. Por eso te digo, no hay tiempos fáciles para tener hijos y criarlos. A mí me preocupa mucho, hermano, muchísimo me preocupa esta situación de que se tienen hijos, pero creo que no se está mirando todo lo que implica tener un hijo, ¿no? No, es que qué bonito, es que es lo que nos hace falta, pero es lo que hace falta en el hogar, pero no saben la responsabilidad que implica tener un hijo, porque no es fácil criarlo. ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo? No es fácil criarlos, no es fácil sostenerlos. Antes a mí me compraban un trompo, ahora hay que comprar un celular 5G. ¿Cierto? Antes con un trompo, mi papá llegaba con un trompo y felices. O nos compraba las bolas, ¿no? Y con eso. Y ahora usted llévele un trompo a su hijo y verá. Llévele un trompo a su hijo a ver qué cara le pone. No es fácil. No es fácil. Oiga, dice, no, pues yo listo. Pero yo lo que te estoy diciendo, no es fácil tener hijos, criarlos, hasta convertirlos en hombres o mujeres humildes, amorosos, justos, que exalten a Cristo. No es fácil.
Porque usted empieza a criarlos más o menos en su hogar y llegan a la universidad y los tuercen. No hay tiempos fáciles, pero algunas veces algunos tiempos son más difíciles que otros. Y este es un tiempo supremamente difícil. O digamos, bueno, o son más difíciles o simplemente no pueden depender de tus circunstancias personales o circunstancias sociales. ¿Ah? No se puede. Hay situaciones difíciles, hay momentos que económicamente no les puedes dar a tus hijos lo que ellos te piden y ellos se comparan con otros jóvenes que a ellos sí les dan y a mí no me dan. Eso les genera un conflicto, les genera rebeldía, resentimiento contra el mundo, entonces los ricos son los malos, etcétera. Ya se imaginan, ¿no? Y ahí están sus hijos, porque yo digo, los de la primera línea tenían sus padres y sus madres. Mire el daño que nos causaron aquí, quemándonos el tanquecito de basura. ¿Para qué? ¿Qué ganaron con eso? Bueno, mi deseo hoy es ayudarte a ser un padre con esperanza en las peores circunstancias. Y me refiero tanto a la peor circunstancia en la casa como a lo peor en la cultura. Porque en la casa los hijos se enfrentan también cosas bastante raras, bastante extrañas. Y fuera de la casa enfrentan culturas complicadas. Y, hombre, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo les decía, creo que el domingo pasado, qué bonito es tener nietos, ¿no? Es bonito tener nietos, es un sentimiento especial. Pero a veces yo veo, por ejemplo, al único que yo tengo y yo digo, él lo veo jugando ahí en sus 4 años y digo, ¿qué mundo les está quedando? ¿Qué mundo les estamos legando? ¿Qué mundo les estamos dejando? Entonces es irresponsable, ¿cierto? Es irresponsable tener hijos solamente por mi satisfacción, sin pensar en lo que será el futuro de ellos y encima que los malcriamos, porque los malcriamos. Los hacemos consentidos en la casa y ellos piensan que así es el mundo y el mundo les da contra el suelo, porque el mundo es cruel. Para los que no son padres, todo lo que digo se aplica a ustedes, porque cómo tener esperanza en el peor de los momentos es igual para todos, porque los que no tienen hijos ahora de pronto piensan tener. O si no piensan tenerlo, de pronto les fallan las cuentas. ¿Sí entendieron o no entendieron, no? Les fallaron las cuentas y ahí está el bebé. Pero es que yo no quería, pero ahí tiene. Solo necesitamos, yo creo que todos necesitamos aprender a ser mejores padres, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y aquí tenemos al profeta Miqueas, porque usted diría, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el profeta Miqueas, no? El profeta Miqueas, profeta judío, por supuesto, predicó durante los reinados, según dice en Miqueas en el capítulo 1, dice que predicó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Judá era el reino del norte o del sur? ¿Del norte o del sur? Del occidente. Para no equivocarse, pues mejor, ¿no? El occidente, dice. ¿Del norte o del sur? ¿Cuál era la capital de Judá?
Me encanta, estudiosos ustedes, hombre. A ver, París. ¿Cuál fue la capital de Israel? Samaria. Bueno, ¿Israel era el reino del norte o del sur? Bueno, eso es alrededor del año 750 hasta el año, dice, hasta el año 687. Sí le he dicho, ¿no? Antes de Cristo se contaba de, ¿cómo es? De adelante, ¿cómo es? De adelante hacia atrás, ¿no? Iban disminuyendo. ¿Cómo dice Glorita? De mayor a menor. La declaración más clara de por qué entró en escena, claro, porque usted dice que Miqueas, que tiene que ver aquí, ¿no es cierto? Se da en Miqueas capítulo 3, versículo 8, dice: en cambio yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Como cosa rara, el pueblo de Dios estaba en rebeldía. Y Dios envió profetas para declarar al pueblo su pecado. Siempre lo hace Dios así. Escuche bien, ¿no? Lo que pasa es que en esa época, nosotros lo leemos aquí, lo vemos un poco más espectacular, pero cada vez que un ministro se para detrás de un púlpito, es Dios hablando. Y muchas veces declarando al pueblo su pecado. Con su pecado los profetas proclamaron juicio, pero como siempre tenemos un Dios especial, un Dios único. No solamente proclamaron juicio, sino también proclamaron misericordia, porque así es en toda la Biblia: juicio y misericordia, juicio y misericordia. Este es el Dios que tenemos. Dios es santo y justo y envía juicio sobre los pecadores. Y Dios es misericordioso, es paciente y compasivo y rescata a los pecadores de su juicio. Qué tremendo Dios, ¿no? Miqueas aclara esto en Miqueas capítulo 4, versículo 10, dice: retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros: rescatarlos. Y el Señor, mira que el Señor los iba a enviar a Babilonia en juicio, y Él los traerá de Babilonia de regreso a su tierra por misericordia. Así obra Dios, ¿cierto? Porque dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces Él tiene que enjuiciar, pero tiene también toda la soberanía como Dios de obrar en misericordia. Amén. En el capítulo 7, Miqueas se refiere a la crianza de los hijos en los peores momentos. Quiero que presten mucha atención. Los peores en el hogar y los peores en la cultura. O sea, los hogares están en desequilibrio, entonces no es el mejor lugar para criar hijos. Y afuera está peor. Afuera está peor. Y el problema es que cuando en los hogares no se dan cuenta, dejan que a sus hijos se los críen afuera. Y ya sabe lo que se obtiene cuando sus hijos se los crían afuera de la casa. Versículo 1 dice, del capítulo 7, ay de mí, he venido a ser como los últimos frutos del verano, como el rebusco después de la vendimia. Ya no queda racimo que comer, mi alma desea los primeros higos. Tal vez usted piense que está hablando de lo desprovisto, que lo que está haciendo Miqueas es hablando metafóricamente de estar desprovisto de amigos y de asociados piadosos. Y porque yo quiero que entienda una cosa: esta época es tan complicada que casi no hay amigos. ¿Oyeron? Oigan los jóvenes,
casi no hay amigos. Cada uno va a tirar para su lado. No hay amigos. Eso es lo que está diciendo aquí. Casi, digamos así, casi no hay amigos, ¿no es cierto? Uno dice, no, pues amigos cristianos, este sí es mi amigo cristiano. Yo tengo que decirle, casi no hay amigos. Casi no hay amigos. Ojalá pudiéramos encontrar nosotros un amigo como fue Jonatán para David. Ese sí fue un amigo. Fue tan amigo, tan entregado a esa amistad, que no tuvo ningún problema en saber que aunque él era el sucesor del trono, no tuvo problema en ayudar a David para que sea el rey. Por eso vuelvo y le repito, casi no hay amigos. Es triste esto, ¿no es cierto? Es bastante triste, porque a veces tú dices, no, es mi amigo, mi parce, pero tu parce después te está dejando en la calle. ¿Y por qué pienso que está hablando metafóricamente de estar desprovisto de amigos y de socios piadosos, ¿no? Piadosos, porque de esos que se dicen amigos, esos hay por montones. Pero yo estoy hablando del otro tipo de amigos, que creo que nos hablaba el Señor el domingo pasado, ¿no? Nos hablaba de este otro tipo de amigos. Porque Él continúa diciendo en el versículo 2 y el 3, dice, el piadoso ha desaparecido de la tierra. No hay ni uno que sea recto entre los hombres. Mire cómo dice, no hay ni uno, dice. Cada cual acecha la vida, cada cual caza a su prójimo con una red, han adiestrado sus manos para hacer el mal, el gobernante exige, el juez juzga por soborno y el poderoso habla según el antojo de su alma y así lo retuercen. Eso es lo que está diciendo. Por eso te digo que quizá pienso que no habla de la comida, habla de esto. Que él se siente solo, no tiene amigos. No tiene amigos. Los líderes son corruptos, conspiran para hacer todo el mal que puedan y para hacerlo bien hecho. Porque eso es cuando hacen el mal, lo quieren hacer, pero bien. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien, dicen ellos, pero lo malo. Versículo 4 dice, el mejor de ellos es como la espina. Imagínate, el mejor de ellos es como la espina. El más correcto de ellos es como el zarzal. ¿Sí conoce usted la zarza? La zarza llena de espinas también, ¿no? Si Miqueas intenta acercarse a ellos, lo golpean. Dice, ay de tus centinelas, pues tu castigo ha venido, ahora será su confusión. Así que el centinela que está designado para ver venir al enemigo, pronto llegará su día, viene el castigo. Todo eso es lo que está mirando este profeta Miqueas, ¿no? Ahora, pero bueno, usted dice, sí, hermano, esto está duro, pero qué bueno tener la casita. Y mire lo que dice. Ahora Miqueas lo trae de la cultura, de todo lo que él ve ahí, porque habla de los jueces, dice, no hay amigos, todos son corruptos, etcétera, 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 y entra a la casa. Y dice, versículo 5, no creáis en el amigo, no esperéis en el compañero. Y luego dice, cuídate, ¿de quién? De la que duerme en tu seno. Guarda también la boca. ¿Quién es la que duerme en tu seno? De pronto no lo entiende porque esta versión lo dice así, ¿no? Ahí está diciendo, cuídate de tu esposa. Qué exagerado, dice, ¿no? Tampoco. En otras palabras, el pecado, la corrupción y el engaño están tan extendidos que debes tener cuidado, no sea que hasta tu esposa te traicione. Por eso dice, la que duerme en tu seno. No sé cómo dice otra versión, ¿alguien tiene? ¿Cómo dice? La que duerme a tu lado.
la que duerme a tu lado. Pero no se queda ahí, ahora vienen los hijos. Versículo 6, ¿qué dice? Porque el hijo trata con desdén a su padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mire que yo jamás me había puesto a pensar que cuando dice el hijo trata con desdén a su padre, ahí habla de los varones, ¿no? El hijo trata con desdén a su padre, pero dice la hija se levanta contra su madre, la nuera, otra mujer, se levanta contra quién? Contra la suegra, no dice contra el suegro, contra la suegra, dice. Por algo ha de ser, dice usted, ¿no? Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hay 5 personas en esta imagen: un padre, una madre, un hijo, una hija y una nuera, ¿no? Qué bonita familia, ahí están. Así que el hijo está casado, claro, porque hay una nuera, ¿no? El hijo está casado. Miqueas ya ha dicho que las cosas son inciertas entre marido y mujer, ¿no? Porque él dice, cuídate de la que duerme a tu lado, cierra tu boca, ¿no? Cierra tu boca, porque de pronto la que tú hablas alguna cosa y la que duerme a tu lado va y se lo cuenta a la mejor amiga, y como amigas no hay. Entonces la amiga se lo cuenta a la mejor amiga, y la mejor amiga se lo cuenta a la mejor amiga, y como amigos no hay. Después eso lo que parece es un secreto a voces. Y entonces dice que el hijo se levanta contra su padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera se pone del lado de la hija contra la madre. Miqueas incluso los llama enemigos del hombre, porque así dice. Los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su propia casa. Qué duro esto, ¿no es cierto? Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y al final del versículo 6 lo dice así: los enemigos del hombre son los de su propia casa. Se refiere específicamente a los hijos, porque parece que las hijas están enfocando su animosidad contra su esposa, ¿cierto? Las hijas como que tienen cierta controversia con la esposa, y están los hijos contra el padre. Él lo siente así. Ahora, esto es desgarrador, hermano. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Miqueas, ¿no es cierto? Esa es la situación que él ve. Algunos de ustedes viven exactamente esa situación. Algunos de ustedes viven hogares así. Hijos contra padres, padres contra hijos. Familiares contra la misma familia. Es una cosa terrible. Parecería extraño, no era extraño. Miqueas lo estaba diciendo así, y si lo contemplamos ahora, hay muchos que viven eso. Y le digo que ahora es peor, y este es el peor de los tiempos. Ahora es peor porque los hijos han perdido ya el respeto hacia sus padres. ¿Sí? Han perdido, ya no hay problema en ver a un hijo que coge a golpes al papá. Ya no es raro verlo. O insultan, hijas que insultan a la mamá. Se ponen de igual a igual y gritan más que los padres. Ahora esto es tremendo, y como la ley los apoya, ¿cierto? La ley los apoya, entonces ellos se sienten muy fortalecidos. Me llegas a tocar, te mando a la cárcel, le dicen al papá. La cultura es corrupta y el matrimonio y la familia están en crisis. Y esta es la imagen de Miqueas 7. Para algunos de ustedes esta es la imagen de hoy, para otros lo será mañana. ¿Ah? Porque yo sé pues que vienen como noviecitos y se sienten muy felices y todo, pero cuando ya lleguen las responsabilidades,
como que las cosas ya no funcionan como antes. Y vienen los conflictos. Ahora, lo tremendo de esto, porque antes de señalarle la esperanza de Miqueas en esta situación, quiero que vean lo que Jesús hizo con este retrato familiar ahí del versículo 6, ¿no? ¿Sí sabe lo que dice el versículo 6? Sí se lo leí, ¿no es cierto? Donde dice, porque el hijo trata con desdén a su padre, la hija se levanta, etcétera, etcétera. Mire, vayan a Mateo capítulo 10, versículo 34. Jesús describe el efecto de su venida. Mateo 10, 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y luego, ¿qué dice el versículo 35? Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos sabían que eso que dijo Jesús ahí era hablando lo que dijo el profeta Miqueas? Sino que aquí están las mismas 5 personas. ¿Cuáles eran? Hijo, hija, los padres y la nuera. Ahí están. Y hace la misma referencia a los enemigos en tu propia casa. Oiga, en tu propia casa. Pero hay una diferencia notable. Aquí Jesús dice que Él provocó eso. ¿Cómo así? Él provocó que el hijo esté contra su padre, que la hija esté contra su madre, que la nuera esté contra su suegra. Que Él lo provocó. Versículo 35 dice, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. O sea que Él vino a hacer eso. Ahora quiero que entienda, no quiere decir por supuesto que a Jesús le encanta romper la familia. Pues. Eso no es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que su llamado radical, oiga bien, el llamado radical de Jesús al discipulado lo que hace es interrumpir las relaciones. Eso es lo que está diciendo. Uno cree, otro no cree. Eso es lo que pasó en tu casa, es lo que pasó en mi casa, es lo que pasó en la casa de todos. ¿Ya? Cuando tú le dices que eres cristiano, se te viene el mundo encima, empezando por lo de tu casa. Empezando por lo de, pero entienda, para aquellos quienes radicalmente empiezan a vivir su vida cristiana. Otros no. Otros la cogen suave. Aquí lo dice claro. Uno cree, otro no cree. Un padre sigue a Jesús, el hijo no sigue a Jesús. Un hijo sigue a Jesús, el padre no sigue a Jesús. Una hija sigue a Jesús, la madre no sigue a Jesús. La madre sigue a Jesús, la hija no sigue a Jesús. Entonces eso genera un conflicto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí. Ahora la pregunta es ¿por qué? El punto de traer a Jesús al cuadro aquí, primero, es mostrar, oiga bien, que la ruptura en la familia en los días de Miqueas no se debe necesariamente o solamente a la corrupción en la familia. Porque hay ruptura en la familia cuando un muchacho se hace drogadicto, cuando un muchacho vive en rebeldía y genera un padre alcohólico, ¿no es cierto? O una mujer irresponsable, una madre que no es capaz de hacerse cargo de su hogar, genera la confusión en los hogares. Genera sus problemas, pero aquí es que la ruptura en la familia en los días de Miqueas no se debe necesariamente solo a la corrupción en la familia. Hay momentos en los que la corrupción, no la corrupción, la división, los conflictos llegan a los hogares por Jesucristo. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Por Jesucristo. Desde que te hiciste cristiano, ya no compartes con nosotros. Desde que te hiciste cristiano, ya no bebes como nosotros. Desde que te hiciste cristiano, te crees mejor que nosotros. La iglesia dañó la familia, solo por irle a ver la carota al pastor. Y sí, tiene carota, dice, ¿no?
Puede deberse entonces a la rectitud en la familia. Todo pudo haber ido bien hasta que alguien tomó en serio a Dios, a su pacto y su palabra. Alguien en la familia que tome en serio a Dios genera conflicto. Con uno que tome una decisión radical. Ve, vámonos de paseo. No, me voy al culto. Al muchacho, me voy al culto. O no puede ser un joven normal, le dicen. Salir con tus amigos a fumar marihuana. No puedes hacer eso. Genera conflicto. Cuando Cristo irrumpe en la vida de alguien, la vida ya no puede ser la misma. Cuando irrumpe, o sea, cuando verdaderamente Cristo llega a la vida de alguien, la vida no puede ser la misma. Nadie puede decir, no, yo soy cristiano, pero yo la cojo suave. Yo no soy fanático como este o como aquel. Yo la cojo suave, yo cuando pueda voy. Si no puede, pues no voy. Si Cristo irrumpe en la vida de alguien, la vida cambia. Y cambia radicalmente. No es que cambia radicalmente, porque cambian los gustos, cambian los tiempos, cambian los pensamientos, cambian las aficiones. Entonces, en serio el asunto. Con uno solo, ya digo, con uno, ya sea el padre, la madre, uno de los hijos, con uno que sea radicalmente cristiano, las cosas cambian y las acusaciones empiezan a volar. Claro, te crees mucho mejor que nosotros ahora porque tienes una religión, le dice. Claro, el santo, ahí está el santo, dice, ¿no? Las cosas estaban bien y ahora crees que es el resto de nosotros somos los que tenemos que arreglarnos porque tú eres perfecto. ¿Sí le suena algo familiar eso? Eso es así. Y la otra razón para mencionar el uso de este texto por parte de Jesús es para mostrar que no había nada nuevo en los días de Miqueas. Jesús estaba diciendo, esto pasó antes, pasa ahora y pasará siempre. Fue cierto en el siglo VII antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo, en el siglo XXI, es igual. Para alguien siempre es el peor de los momentos, incluso si no lo es para ti. Para alguien es el peor de los momentos. Para algunos, este es el peor momento para criar hijos. Mira, tú puedes sentarte en tu casa y le hablas a tu hijo cosas bonitas sobre la palabra y sale y te lo parrandean allá afuera. Te lo parrandean. Este es el peor momento. Si no lo es para ti, para otros sí lo es. Entonces, ¿qué tiene que decir Miqueas sobre ser padres con esperanza en los peores momentos? Porque yo pienso, hermano, estos son los peores momentos. Estos son los peores momentos. Mire, por ejemplo, cuando yo me acuerdo de cuando era joven, y fíjese que sí me acuerdo todavía, ¿no? Me acuerdo cuando era joven, cuando salíamos, ¿no? Salíamos con Carlos, nos gustaba mucho ir a jugar y salíamos y jamás veíamos, por ejemplo, lo que se ve ahora, par de hombres cogidos de la mano, ¿no? Par de hombres cogidos de la mano ahí. Y eso es lo que tienen que ver nuestros hijos. Nosotros jamás tuvimos que ver eso. A nosotros lo que nos enseñaban jugando bolas era que manguis no se puede. ¿Cierto? Y eso lo entendimos nosotros, para nosotros fue una revelación. ¿Sí o no? Alticas a la rodilla era. En cambio ahora salen nuestros hijos y son bombardeados por cantidad de cosas raras. Una música que uno no le encuentra sentido ni por delante ni por detrás. Pero es la que les gusta y se la pasan ellos.
ser padre en estos tiempos es para machos. Es tremendo. Es difícil. Es difícil. Es difícil querer formar a tus hijos en la casa y que te los deforme el colegio, la universidad. Porque te los deforma. Lo que Miqueas quiere decir es que los padres, óigalo bien, que los padres debemos ser valientes, aunque tengamos un corazón quebrantado. No, que seamos valientes, pero con un corazón quebrantado. Se describe a sí mismo, sospecho, que es un padre representativo y un representante del pueblo de Israel. Y la postura que adopta es de valentía, pero la valentía de un corazón quebrantado. Ahorita va a entender por qué me refiero a esto. Esa es la esencia de lo que quiero decirles acerca de la crianza de los hijos en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. Debes hacerlo desde la postura de valentía de un corazón quebrantado. ¿Dónde están los padres? Ustedes tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes porque estos tiempos son difíciles. Estos tiempos son difíciles. Mira ahora cómo el feminismo empieza a atacar directamente la estructura de lo que Dios había diseñado para el hombre y para la mujer. Mira cómo el aborto empieza a convertirse en una bandera de batalla. ¿Y apoyado por quién? La mayoría por los jóvenes. Y ¿por qué? Por mujeres jóvenes, bien feas por lo demás. Porque es muy difícil ver a alguien de edad metido en eso. Son todos los jóvenes. Entonces debemos tener un corazón valiente. Un corazón valiente, aunque el corazón esté quebrantado. Pero ya le voy a decir por qué está quebrantado el corazón. Para asegurarnos de que sabes a qué me refiero con corazón quebrantado y qué quiero decir con valentía, debemos preguntar, ¿por qué tiene el corazón roto? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Y sobre qué base se puede ser tan valiente? Porque dice, sí, yo quiero ser valiente, pero ¿sobre qué base puedo ser valiente para criar a mis hijos en esos tiempos tan difíciles? Pero ¿por qué aquí se habla de un corazón roto? Miremos los versículos del 7 al 9 para obtener la respuesta a esas dos preguntas. ¿Por qué tiene el corazón roto y cómo puede ser tan valiente? Inmediatamente después de decir en el versículo 6, los enemigos del hombre son los de su propia casa, dice en el versículo 7, pero yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Empecemos con esa oración, padres. Todos aquellos que saben que tienen problemas con sus hijos, que estos son tiempos difíciles para criar hijos, diga esto, pero yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Amén. Entonces, en los peores momentos, ¿qué hacemos? Miramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En los peores momentos, miramos al Señor. Tú que estás viendo que tus hijos o tu hijo o tu hija se están escapando de tus manos en los peores momentos, mira al Señor. Mira al Señor. Es posible que hayamos intentado buscar en otro lado, nada funciona, todo se rompe. Pensamos que tal vez podríamos hacer una familia que funcionara. Tal vez estos hijos estaban en nuestro poder para que les pudiéramos dar la forma que quisiéramos. De pronto, tal vez con los libros de matrimonio correctos, con los libros de crianza correcto, pero nada funcionó. Tus hijos están saliendo de control, se están escapando de tus manos.
no te respetan, hacen lo que se les da la gana y se están hundiendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mirar al Señor. Mirar al Señor. Ser padres en los peores momentos era el nombre del mensaje. Porque los que tienen niños pequeños todavía, 4, 5, 6, 7 años, todavía les puedes pegar un sacudón y se quedan callados. Pero cuando crecen, el problema se hace difícil. Porque ahora puedes amenazarlos con que les vas a dar con la correa, después ellos te dan a ti. O como te digo, simplemente te demandan. La situación está difícil. Pero ten cuidado. Ahora la pregunta, ¿será que Miqueas está mirando al Señor con justicia propia? ¿Será que Miqueas está diciendo, Señor, yo tan buen padre que fui, yo todo les di, Señor, y vean estos gañanes, vean estos con que me salen? Tal cosa es posible. Está diciendo, yo hice todo bien, todo lo que un padre debería hacer. Si esta familia no funciona, mi corazón está roto, pero yo no soy el problema, ellos son el problema. Estos muchachos rebeldes, estos muchachos desobedientes. ¿Esa es la postura de este hombre? No, hermano, no lo es. Y espero que tampoco sea la tuya. Porque cuando las cosas se ponen difíciles con nuestros hijos, les echamos la culpa a ellos. Pero Miqueas no está haciendo esto aquí. Él tiene el corazón quebrantado. Sí tiene el corazón, pero ¿sabes por qué tiene el corazón quebrantado? Ya lo vas a entender ahorita. Escucha lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Escucha la valentía y el quebrantamiento. ¿Por qué está quebrantado? Dice el versículo 8, tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Ah, bueno. ¿Quién cayó? Miqueas. ¿Quién cayó? El padre, la madre. Aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, Jehová será mi luz, porque pequé contra Jehová. Soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. No te pierdas el comienzo del versículo 9. Porque pequé contra Jehová, soportaré su ira. La razón por la que esto es tan importante, para que los cónyuges y los padres lo vean, es eso que dice en el contexto de haber sido Él quien pecó. Mire, ¿por qué tiene el corazón quebrantado? No tiene el corazón quebrantado porque sus hijos se le están saliendo de sus manos. Tiene el corazón quebrantado porque él reconoce que él fue el que pecó. ¿Sí entiende? Él fue el que pecó. De pronto lo que está pasando con sus hijos es porque él fue el que pecó. Eso es lo que está diciendo aquí. En el versículo 8 le dice a su enemigo, quizá a su hijo, a su esposa, no sé, tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí. O sea, no te regodees conmigo. Eso es lo que está diciendo. Y desde la mitad del versículo 9 hasta el final dice, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. ¿Por qué? Porque dice, porque pequé contra Jehová. Yo soportaré su ira. Oigan esto, padres. Eso está reconociendo Miqueas. Porque pequé contra Jehová. Entonces todo lo que está pasando es parte de la ira de Jehová sobre mí. Porque yo pequé, dice. Porque yo pequé. Y luego dice, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. En medio de todo lo que él estaba viviendo, lo duro que era, había valentía en su corazón porque él sabía que Dios, ese Dios en el que él ha confiado, Él lo iba a sacar a la luz. Y Él iba a hacer justicia. A pesar de que Él era el que había fallado. Quiero que entiendan esto.
Y no te estoy diciendo que los hijos no fallan, que los hijos no pecan, sí. Pero si tú quieres criar a tus hijos, empieza reconociendo tu pecado. Empieza reconociendo que eres tú quien pecó. Pero también reconoce, porque hay que tener valentía, hay que reconocer que tienes Dios, que tienes un Padre y que Él te va a sacar a la luz, porque Él hará justicia. Amén. En otras palabras, Él sabe que ha pecado, Él sabe que algunas de sus acusaciones están equivocadas, sabe que Dios está a su favor y no en su contra. Oiga, Padre, Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Pero reconoce que tú has pecado. Empieza desde ahí. Es fácil coger y echarle la culpa a los hijos. Miqueas entendió eso y dijo: yo he pecado, pero yo soportaré su ira. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Esto que me está pasando duro, yo he pecado, es la ira de Dios, pero Él me hará justicia, porque como te digo, así es Dios: juicio y misericordia. Juicio y misericordia. Sabe que Dios está a su favor, que no está en su contra. Dios lo sacará de las tinieblas a la luz. Él hará justicia. Entonces, Él es valiente en esta confianza y en esta afirmación. Por eso le digo, hay un corazón quebrantado. ¿Por qué está quebrantado el corazón? Porque reconoce que Él fue el que pecó. ¿Y por qué es valiente? Porque reconoce que aunque pecó, Dios lo va a levantar. Sin embargo, lo que llama la atención para explicar la indignación del Señor y sus propias tinieblas es su propio pecado. Dice: porque pequé contra Jehová, soportaré su ira. Así que aquí está mi respuesta a la pregunta: ¿por qué tiene el corazón roto? No es principalmente que se esté pecando contra él en la familia. Oiga bien, no es porque es que yo no aguanto. Mire estos hijos, porque hay algunos que dicen: ¿qué hice yo para merecer estos hijos? ¿No? ¿Qué hice yo para merecer estos hijos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Él entiende que no es que se esté pecando contra él en la familia, sino que él es el que peca. ¿Sí entiende? Ojalá pueda entenderlo. Porque la mayoría de los padres miran a los hijos y decir: es que yo vea a este tan terrible. No sé por qué. No sé por qué. Es que yo no sé por qué es que le gusta tanto el trago. No sé por qué. Hombre, si él se acuerda cuando tú llegabas borracho. Él se acuerda cuando tú llegabas borracho y llegabas a armar escándalos. Él se acuerda de eso. ¿Cómo que ahora que yo no sé por qué? Es que yo no sé por qué este es así. ¿No te acuerdas que tú eras así? La postura de ser padres con esperanza en los peores momentos es la postura de ser valientes, aunque tengamos el corazón roto. ¿Y por qué tenemos el corazón roto? Porque debemos entender que no es que en la familia estén en contra de nosotros, que ellos son los que pecan contra nosotros, sino nosotros somos los que hemos pecado. Amén. Amén. Lo que vemos muchas veces es las consecuencias de nuestros hijos, pero las consecuencias de nuestro pecado. Y el corazón quebrantado se debe primero a su propio pecado y solo después el que hayan pecado contra él. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer, oiga, si queremos ser padres con esperanza en estos momentos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es sentirnos quebrantados por nuestro propio pecado. Y solo después mirar si es que han pecado contra nosotros.
Porque de hecho, un hijo que levanta la voz contra su padre, un hijo que juzga a su padre, es un hijo que ha pecado. Pero lo primero que uno tiene que ver es su pecado. Amén. ¿Sí están aquí? ¿O aquí solo hay hijos? ¿O solo hay padres? Esa es la gran batalla que enfrentamos. Primero, reconocer, aceptar que nosotros pecamos primero. Porque a veces me vienen con los problemas de los hijos, es que mire, este es así, este es así, es que es así, es que yo ya no sé qué hacer, y es que esto, ya sabes qué hacer. Porque ahora te la das de víctima. Pero acepta en primer lugar que eres victimario. Porque tú quieres que tus hijos actúen de determinada manera, pero tú nunca fuiste capaz de dar un ejemplo así. Esa es la gran batalla. Encontraremos por la gracia de Dios el tipo de humildad que nos permita ver a nuestra familia y a nosotros mismos de esa manera. Porque se necesita humildad. Se necesita humildad para reconocer como padres que nosotros hemos fallado. Y que tenemos el corazón roto. Miqueas dijo, ¿por qué he pecado? Porque he pecado. Y su ira está sobre mí porque yo pequé. Pero sé que Él hará justicia. Porque Él es un Dios de misericordia. Y Él hará justicia. Y Él me sacará de las tinieblas y me pasará a la luz. Él lo hará. La segunda pregunta, ¿cómo puede ser tan atrevido si ha pecado? ¿Cómo puede hablar como lo hace cuando su propio pecado es tan prominente en su mente? ¿De dónde viene ese tipo de valentía? ¿Cierto? Y escúchalo bien, hermano. Escúchalo bien, porque lo que tenemos que aceptar aquí nosotros, no podemos decir que nuestros hijos son exitosos porque tienen títulos o porque tienen éxito en este mundo, porque de eso no nos va a tomar cuenta Dios. La mujer dice que se salvará engendrando hijos para Dios. No dice engendrando hijos para el mundo, engendrando excelentes profesionales. Dice que se salvará engendrando hijos para Dios. Y por supuesto lo que pasa ahí depende de la cabeza. ¿Por qué Miqueas es tan valiente? ¿De dónde viene esa valentía? Dice el versículo 8 y 9, tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Oiga, oiga papá, oiga mamá, aunque caíste, te levantarás. Hasta que Él juzgue, dice, mi causa y me haga justicia, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. ¿De dónde viene ese tipo de valentía? La respuesta se da al final del capítulo, y el hecho de que aparezca como lo último en todo el libro y que venga con tanto énfasis muestra cuán absolutamente crucial es en el libro y de hecho en toda la Biblia. Versículos 18 y 19, ¿qué dice? ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar.
¿Cuántos de los que están aquí se han equivocado como padres? Eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Lo que son nuestros hijos ahora, muchas de las cosas son por nuestras equivocaciones. Por nuestras equivocaciones. Pero ¿sabe qué? ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Sí, nos hemos equivocado. Quizá gravemente, quizá no tan gravemente, pero nos hemos equivocado y eso ha afectado a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Dios nos puede levantar. Dios nos puede levantar. ¿Sabes por qué Miqueas es tan valiente en su quebrantamiento? Porque simplemente conoce a Dios. Conoce a Dios. A mí me pareció tan tremendo esto, porque sé que hay muchos hijos que están saliendo de las manos del control de sus padres. Y es porque los padres, llamándose cristianos, no conocen a Dios. Y se llaman cristianos, pero no conocen a Dios. Mira el mensaje del viernes. Hay quienes están viviendo en un pacto, el del Sinaí, pero no están cumpliendo el pacto imposible. Porque no se han preocupado de conocer a Dios. Conócelo para que puedas amarlo. Conócelo para que puedas entenderlo. Conócelo para que realmente Cristo se manifieste en tu vida. Él sabe lo que es realmente asombroso y único acerca de Dios. Dice, ¿qué Dios hay como tú? Eso significa, no hay Dios como tú. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Tus caminos son más altos que cualquier deidad en el mundo. ¿Y cuál es tu singularidad? O sea, ¿qué es lo único? O sea, lo que lo hace único a Dios es que perdonas la iniquidad y perdonas la transgresión de tu pueblo. De ahí que no hay otro Dios como nuestro Dios. Mira, Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en este tiempo final. Pero en este tiempo final, los que tienen que dar el primer paso son los padres. Es que nosotros decimos, son ellos los que tienen que venir a pedir perdón. Según entiendo en la palabra, somos nosotros los primeros que tenemos que pedir perdón. Porque tenemos que reconocer delante de Dios que nosotros nos hemos equivocado, que nosotros hemos pecado. Pero ¿qué se necesita? Humildad. 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 ¿Cómo criar a nuestros hijos con esperanza en los peores momentos? ¿Cómo puedes criar con esperanza cuando tu propia familia puede estar dividida 3 contra 2 y 2 contra 3? Tú miras al Señor y clamas al Señor. Y le lloras con 2 convicciones muy profundas. Una es que eres un pecador y que no mereces nada de Dios. Mira que nosotros nos equivocamos porque llegamos a pedirle a Dios, Señor, mira estos hijos tan terribles y yo tan santo que soy, Señor. Y mira estos hijos tan terribles como son. No. Clámale al Señor, reconoce que eres un pecador y que no mereces nada de Dios. No hemos sido padres perfectos, hemos pecado. Sabemos también que no somos solamente víctimas, que somos victimarios también. Porque vuelvo y le repito, muchos de los problemas de nuestros hijos los causamos nosotros.
muchos. Pero todo en nuestra carne quiere pensar que solo somos víctimas. Claro, nosotros como padres queremos decir, no, yo no entiendo, pastor, mire, yo he hecho todo por ellos. Yo no entiendo por qué se me torció este. Reconócete como pecador. ¿Quieres que el Señor restaure tu vida, la vida de tu familia? Reconócete como pecador. Y pídele perdón a Dios. Dile que Él juzgue tu causa. Pero como tú conoces a Dios, sabes que el Dios que tiene es de misericordia. Y aunque puede llegar un juicio a tu vida, Él prefiere la misericordia sobre el juicio. Y Él te puede levantar con poder. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver nuestro propio pecado. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir nuestra propia culpa. Esa es una convicción profunda. Solo el Espíritu Santo. Y la otra convicción es que no hay un Dios como nuestro Dios que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión y se arrepiente de la ira y se deleita en la misericordia. Esas son las dos cosas. Por eso hay valentía. Sí, ¿en qué hay valentía? En que yo puedo levantar mi rostro al Señor a pesar de lo pecador que soy, pero sé que Él es un Dios de misericordia. Pero debo tener el corazón quebrantado, reconociendo que yo he pecado. Estamos tan profundamente convencidos de esto como lo estamos de que hemos pecado contra nuestro cónyuge, que hemos pecado contra nuestros hijos y que en todo esto hemos pecado contra Dios. Debemos estar convencidos de eso. ¿Por qué será que nuestros hijos entonces no levantan cabeza? Porque les hemos hecho ver que los únicos culpables son ellos. Que si yo todo te di, yo no entiendo por qué eres así, yo todo te di. ¿Cuándo te hizo falta comida? Pero te olvidaste de cuando llegabas borracho. Te olvidaste de cuando gritabas o cuando golpeabas. Entonces, ¿ves cómo ambas cosas son cruciales? ¿Cómo trabajan juntas? Cada una haciendo posible la profundidad de la otra. Hay necesidad de que reconozcas tu pecado, pero hay necesidad de que reconozcas que Dios es todopoderoso para perdonar tu pecado. Pero hay que hacerlo, hermano, porque lo que hemos estado nosotros viviendo ahora por inercia, viviendo en nuestro hogar, haciendo que las cosas se den, peleando con nuestros hijos, por eso hasta maldiciones salen en esas relaciones. Si no sientes tu pecado y tu culpa, no vas a profundizar en el perdón de Dios. Tienes que sentir tu culpa, tienes que sentir tu pecado, pero funciona al revés, y esto es crucial en la familia. Si no conoces la profundidad del perdón de Dios, no vas a profundizar en tu propio pecado. Cuando te des cuenta lo que es el perdón de Dios, te vas a dar cuenta de cuánto es que Dios te ha perdonado a ti. Y estas dos profundas convicciones producen la postura de una valentía con el corazón quebrantado. Y esa es la postura para ser padres con esperanza en los peores momentos. Yo sé que algunos no tienen ese problema porque tienen a sus hijos pequeños todavía, pero se crecen. Y a veces dice, yo no entiendo por qué se dedicó a las drogas. Yo nunca, pues nunca lo hiciste con las que echan humo, pero sí con las líquidas. Pero tienes que reconocer tu culpa. Porque tú no eres solo víctima, también fuiste victimario.
¿Sí entendieron esto? Y para los cristianos, ambas mitades de esta postura se fundamentan y se intensifican al conocer a Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Para Miqueas, Jesús era solo una esperanza, ¿no? Mira lo que dice el capítulo 5. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y se establecerán, porque entonces serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Este buen pastor dio su vida por las ovejas. Ese es mi Cristo. Ese es tu Cristo. Y cuando lo hizo, vimos con mayor claridad que nunca la grandeza de nuestro pecado, que requirió esa magnitud de sufrimiento. Y entonces cuando tú te das cuenta que lo que tuvo que sufrir Cristo, que fue indecible lo que Él tuvo que sufrir, lo hizo por tus pecados, por mis pecados. O sea que tus pecados y los míos no eran pequeños, eran inmensos. Pero Él sufrió por ellos. Entonces, si estás criando a tus hijos en los peores momentos, o quieres prepararte para criar a tus hijos en los peores momentos, o simplemente quieres tener esperanza en los peores momentos, mira a Miqueas y mira a Jesús y toma esta postura. ¿Cuál es? Quebrantamiento de corazón debido a tu pecado y valentía por causa de Cristo. Luego, en el poder del Espíritu Santo, pon tu corazón en ser el mejor padre imperfecto que pueda ser por el bien de Jesús. Porque imperfectos somos imperfectos, ¿o no? ¿O no, padres? Porque si aquí hay un padre que diga, no, yo he sido un padre pero correctísimo, un padre perfecto, y es que me lo diga y aquí le hacemos un altar. Del resto, todos nosotros como padres nos hemos equivocado. Y no solamente nos hemos equivocado, todos hemos pecado. ¿Ya? Sino que nos olvidamos de eso y ahora les echamos toda la culpa a nuestros hijos. Y puede que ellos tienen su culpa también, porque no voy a decir que no hay pecado, ellos tienen pecado. Pero si quieres ser un buen padre en esos tiempos difíciles, empieza reconociendo tu pecado, reconociendo tus fallas, reconociendo las veces que te salías de la ropa y decías, malditos, ojalá nunca los hubiera tenido. Porque tú no sabes lo poderosa que es la palabra. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Es que hay una cosa, hermano, mire. Un hijo que nace por una equivocación en las cuentas. Un hijo que nace cuando no hay un matrimonio organizado delante de Dios, no es un hijo que nace bien. Y esos padres tienen que pedirle perdón a Dios. Pero ahora es normal, tristemente. Pero esos padres tienen que pedirle perdón a Dios, porque si no van a sufrir las consecuencias en sus hijos. Pero como se olvida todo, como esto es normal, ¿no? Tienen su hijo, pero ¿cómo así? ¿Embarazada? ¿Y cuándo se casó? No invitó. No invitó porque nunca se casó. ¿Cómo es que dicen? Se comió la lonchera antes del recreo. Y eso es normal, no es normal. A los ojos de Dios no es normal. Entiéndalo, no es normal. Y entonces el niño nace, todo le doy, pero no le diste todo desde el principio. Hay que pedirle perdón a Dios. Reconocerse pecador.
Esa no es cuestión simplemente de ir a hacer baby shower y todos felices, todos contentos. Hay que pedirle perdón a Dios. ¿Oyeron los padres? Los futuros padres, las futuras madres, esperen el tiempo de Dios. Esperen el tiempo de Dios. Porque cuando se espera en el tiempo de Dios, se hace a la manera de Dios y se evitan de pecar. Amén. Ya sé que no les gustó este mensaje, pero de malas. Este era. Y no crea, eso nos cae a todos, hermano. A todos. Porque todos llegan, pastor, yo ya no sé qué hacer con esos muchachos, yo no sé qué hacer. Empieza pidiéndole perdón a Dios, reconociendo tu pecado. Siempre los tuviste de consentidos, de reconsentidos y de recontraconsentidos. Y ahora cuando te cachetea vienes a quejarte. Pídele perdón a Dios, porque tú pecaste. Y pídele perdón a Dios con la confianza valiente de que tienes un Dios que ama la misericordia y que Él te va a levantar. Amén, papacitos, mamacitas, hijitos, hijitas. Esto es lo que Dios quería para ustedes hoy. Póngase de pie. Yo les explicaba en el semi lo que significa ministrar la palabra. Porque a veces se lo toma como un ritual, al final orar, y algunos pasan sin saber por qué pasan. Yo voy a explicar qué significa ministrar la palabra. Es cuando, yo les decía, es cuando se sirve la mesa y están todos los manjares ahí. Esto es lo que pasa cuando uno predica la palabra. Pero cuando se ministra la palabra es cuando la mamá coge un plato y pone tu porción, sabe la presa que te gusta, sabe la cantidad que te gusta y te sirve. Ese es ministrar la palabra. A mí en particular no me gusta cuando me ponen todo ahí y me dicen, no, coja lo que quiera. No, me gusta que me sirvan. Y eso es lo que Dios hace contigo, a través de los siervos. Él te pone el banquete delante de ti. Pero cuando tú vienes acá adelante, lo que le estás diciendo es, dame de todo lo que escuché, dame la porción para mí. Y Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú quieres. Así que ministrar la palabra no es un ritual más. Ministrar la palabra es reconocer que tú necesitas tu parte. Cuán fácil es quejarse, ¿no es cierto?, de los hijos. Cuán fácil es quejarse de los padres. Pero cuán difícil es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Eso es difícil, porque se necesita humildad. Se necesita humildad. Levanta tus manos al cielo y si el Espíritu Santo habló a tu vida, pídele perdón a Dios.
reconoce que tú has pecado, que muchos, si no todos los problemas de tus hijos son por tu culpa. Entonces, con corazón quebrantado, reconoce delante de Dios que tú has pecado y que los problemas que tienes hoy en tu casa es la ira de Dios. Así dijo Miqueas: yo he pecado contra Jehová, por eso la ira de Él está sobre mí. Pero yo clamaré a Él y Él me escuchará. Pídele perdón. Él sabe que padres perfectos no podemos ser, pero sí podemos ser padres humildes, que nos agarramos de la mano de Dios para que Él nos ayude a ser padres buenos, agradables a sus ojos. Porque como seres humanos muchas veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones que afectan a nuestros hijos, que afectan el hogar. Pídele perdón a Dios. Eso es. Eso es. Por eso te digo, es fácil echarle la culpa a los hijos. Los hijos tienen otra parte en esto que quizás lo veamos en otro culto, porque ellos también han pecado. Pero ya es su situación delante de Dios. Ahora estamos tratando tu situación delante de Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. He pecado, dile. He pecado. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay Dilo. muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Señor, estoy aquí porque hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecer
Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Bendito Dios, que vienes en nuestro auxilio. Bendito Dios, que vienes en nuestra ayuda. Cuánto fracaso hay en el corazón de muchos padres a ver el fracaso de sus hijos. Culpan a la sociedad, culpan a los mismos hijos. Pero Dios hoy te dice, ten la humildad de reconocer tu error. Ten la humildad de reconocer tu pecado. Y reconociendo tu pecado, reconociendo que no eres el padre perfecto que pensabas que eras, solo ahí la luz de Dios va a iluminarte, porque el Padre que tienes es un Padre de misericordia. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos que han estado aquí escuchando tu mensaje, Señor. Cada uno en este momento y de forma sobrenatural lleva la porción que tú tenías para cada uno de ellos. Lo que su vida necesitaba, la reciben hoy. Así eres tú, oh Dios, porque amas la misericordia sobre el juicio. Y si esta palabra vino a nuestras vidas hoy, es porque hay esperanza aún para nosotros, y nosotros tenemos esperanza para poder criar a nuestros hijos conforme a tu corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Atesoren la palabra, reflexionen en la palabra, pero sobre todo pongan por obra la palabra escuchada. Dios los bendiga. Llénese. Tome la parte que le pertenece. Estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí.
estás aquí, mi Señor. Declara la iglesia, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Si usted lo cree, dígalo. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo no sé cuándo puede levantar sus manos y decir fuerte: y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Oh, y mi alma te alaba. Dígalo, ¿por qué? Porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, Jesús. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Levanta tus manos y alaba.